Bishut Moray Berabotay. Estamos en el segundo de los principios de la emuná, de la fe, del Rambam. La semana pasada se habló muy extensamente del primero. Baruch Hashem, hace 2 clases dimos toda la introducción y vimos el concepto de Metziut Hashem. Metziut quiere decir la existencia y la fuerza de la existencia. ¿Y de dónde viene la fuerza de la existencia? Que todo viene de Akadosh Baruj Hu. Viene el segundo, les pido síganme a lo largo de la clase porque es muy interesante, profundo, me refiero a los conceptos, son profundos, pero hay que tomar la oportunidad de aprenderlos y de tratar, Bezat Hashem, poco a poco de digerirlos y llevarlos a la práctica. El segundo dice así, primero lo voy a leer y poco a poco lo vamos a ir explicando. Anima amin be'emuná shelema, ya hemos hablado que es ma'amin y que es be'emuná y shelema. ¿Se acuerdan que la palabra emuná es tratar de transmitir lo que sabes a sentirlo? Porque no es lo mismo saber que sentir y es una de las cosas más difíciles. Anima amin be'emuná shelema she'aborei itbarach shemo, que Akadosh Baruj Hu yahid, es único. Ve'en yehidut kamohu beshum panim. Y no hay esa unificación como él en ningún lado. Es un poco difícil de entender qué quiere decirme. Y no hay ningún yehidut como él. Vehu levado, él solo, Elokenu, es nuestro único Dios. Obvio, ¿no? Como que todo eso lo vemos muy obvio. Hayá, Jove, Vehiye. Estaba, está y estará. Y sobre esto hay que tratar de entender a qué se refiere. ¿Qué se refiere que es único? Para nosotros es obvio que es único, ¿no? Shema Israel, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Lo decimos todos los días, en la mañana, en la noche, el Kriyat Shema. ¿Y a qué se refiere? Y no hay esa unificación, Yehidut, Kamou Beshum Panim. No existe otra cosa que no sea él. ¿A qué se refiere? Y él únicamente es Boreolam de nosotros, Elokenu. Allá estaba, está y estará. Un poquito profundizando el concepto de Yehud, antes de explicarlo, hay que entender cuál es la diferencia con el primero. ¿Se acuerdan que el primero decía Anima amin be'emuná shelema she'aborei itbarach shemo hu boré? Es el que creó. ¿Se acuerdan que explicamos que es creación? Manhi, que es el que dirige. Lejol haberuim, a todos los que estamos en esta tierra, en la existencia. Hu levado, él solo. Asa osebe y ase lejol hamaasim. Es el que hace todo. Entonces ya te dije que él es el único. ¿Sí me expliqué? Otra vez. Hu levado, él solo, hace, o sea, hizo, hace y hará todo. Y fue lo que explicamos la semana pasada. Entonces, ¿qué me viene a aumentar ahora? Que me dice, Yahid es único y no hay la unificación más que él. En Yehidut kamou beshum panim. Hay que entender cuál es la diferencia. El Rambam nos quiso decir que hay 2 cosas. Hay que tratar de entender cuáles son estas 2 cosas. En el lenguaje de los Baalei Kabbalah le llaman emunat hayihud. Emunat hayihud. La emuná del yahid, del único. Como paréntesis, cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? El único papá de estos niños soy yo. Cuando Barbinan hay dudas, ¿no? ¿Quién es el papá? Pero no quiere decir que es el único papá en la existencia, ¿no? Ay, yo soy papá de estos y tú eres papá de ellos y el otro es papá de los otros. Existen muchos papás que todos son yahid, todos son únicos de sus hijos, ¿verdad? Pero no es el único que existe como padre, ¿verdad? Y si hablamos del yehidut, del uno de Boreolam, quiere decir que no existe otra cosa que se pueda comparar, que hay 2 que son únicos sobre ese tema. Como decían la mitología griega, ¿no? Que existe el dios de y el dios de, ¿verdad? O sea que hay muchos dioses y cada uno es específico y único de lo que supuestamente es. Eso para nosotros no existe. Dice la Gemara
en Masejet Berajot. Vamos a empezar a tratar de explicarlo. Dice la Gemara en Masejet Berajot, en Daf Lamed Gimal, quiere decir Daf 33, columna 2. Es algo muy difícil de comprender. Hayav Adam levarej a la ra'a, keshem shemevarej a la tová. ¿Explico? Una persona berminan que vive una tragedia tiene que ser una verajá. Cuando berminan una persona pierde un pariente y le van a rasgar la ropa, dice una verajá. ¿Qué verajá dice? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam dayan haemet. Y dice, tienes que decir verajá de lo que está mal, lo que se ve feo, triste, duro. Que Shem, de la misma manera, Shem bareja la toba. Una persona, Baruch Hashem, recibió, no sé, la Lotería Nacional. Dijo la señora Linda, tiene toda la razón. Es mucho más hermoso un nieto. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Un ejemplo mejor que el mío. ¿Sí? La verdad tiene razón. Cuando llegó mi primera nieta, yo no cabía en la alegría. No hay algo más hermoso que hacerse abuelo. No sé si más que papá, no sé, son sentimientos diferentes. Es algo muy increíble. Entonces en ese momento la persona dice la verajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam atov behametiv. Es bueno y siempre hace el bien. ¿Está bien? Entonces son dos momentos de decir una verajá. Dice Rashi, ¿a qué se refiere Keshem? ¿Qué es Keshem? De la misma manera que bendices cuando te va bien, tienes que bendecir cuando a alguien berminal le va mal. Dice Rashi, una palabra que es muy fácil decirla, pero no es fácil cumplirla. De la misma manera que dices una verajá con alegría cuando te viene algo bueno, porque es una alegría que brota de adentro del corazón. De la misma manera tendríamos, no sé quién lo logra, tendríamos que decir la verajá de lo que no está bien con alegría. No, pero, ¿verdad que no se puede? ¿Cómo va a estar alegre? Está difícil, ¿no? Y dice Rashi, ese es el Keshem. De la misma manera que dices verajá con alegría cuando te va bien, tendrías que decir la verajá con alegría cuando no te fue bien. Eso, claro, ya entendí, ahí voy. Bueno, espérenme, vamos, déjenme ampliar el tema. Entonces, todos tenemos la pregunta y creo que salta, ¿sí?, del corazón, no lo entiendo. Esto no está bien, esto no me gusta, esto me duele, esto no cabe en mi cabeza, ¿qué pasó? Y todavía quiere que diga la verajá y con alegría, de por sí decir la verajá me cuesta. Verbinan que no sepan, cuando uno tiene que asistir a un betabelim y romperles la ropa, es muy difícil verlos sufrir. Y dicen, no quiero decir verajá, no quiero. Y tú le dices, no nomás que tienes que decir la verajá, tienes que decir la verajá contento. ¿Sí? Es lo que, no, así dice Rashi. No, yo estoy diciendo lo que Rashi dice, que así tendría que llegar la persona a ese nivel. ¿Quiénes lo llegan a hacer? No me pregunten, porque no sé. Pero, bueno, sí les puedo contar que hoy justamente es el hereye de la señora Ivonne Michan, Alea Shalom, que Hashem la tenga en el Ganed, una mujer excepcional, de una categoría muy increíble. Y cuando su hijo, Jajam Abraham, dijo la verajá de Dayana Emet, me queda muy grabado en la memoria que lo dijo con una categoría diferente. No puedo decir que muy diferente. Y es muy difícil. Ok. Rabotay, todos entendemos que esto no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo puedes pedirme que lo haga con alegría? O por lo menos les quiero anteponer. Yo no voy a decirles que yo o ustedes tengamos o logremos en algún momento llegar a ese nivel. Ojalá que sí, a lo largo del tiempo. Pero por lo menos hay que entender dónde está la brújula y hasta dónde tendríamos que llegar. Entonces voy a empezar a leer lo que yo mismo escribí para poder expresarme bien. Dice, toda la dificultad de hacerlo con alegría inicia. ¿Dónde inicia la dificultad? Donde nosotros pensamos y sentimos que existe lo bueno y existe lo malo.
a mi criterio, a mi visión, a mi manera de ver y de sentir, esto es hermoso, esto es bellísimo, esto es una grandiosa cosa que no sé cómo agradecerle a Dios que me pasó, y lo entendemos que es algo bueno. Pero también mi visión, mi pensamiento, mi sentir, es que cuando alguien ve algo como lo que pasó en Israel hace un mes, es para volverse loco, es doloroso, es malo, es algo es algo feo. O sea, que nosotros tenemos la capacidad, cada uno, vamos a llamarle así, el sentido común de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y otra vez, cuando viene un suceso, ahora sí voy al tema, el suceso de hace un mes, no se puede creer. ¿Sí? Personas que que hicieron lo que hicieron con esa hazaña, con esa maldad, no se puede entender. Esta semana salió en las noticias, como seguro vieron, de una mujer que pensaban que era parte de los secuestrados. Y salió que lo alenu la habían matado de manera muy cruel. ¿Y qué cuentan? Que justamente ella era la que más ayudaba a la gente de Gaza, era pacifista, les llevaba comida, les daba medicinas, les ayudaba. Y ellos mismos, los que le ayudaron, fueron los que No se puede entender, no se puede creer. ¿Están de acuerdo? Ahora, vean mis palabras. ¿Cómo puede existir algo así? Y dime que es bueno. A ver, dice, escuchen. Y todo esto lo vemos como una cosa mala. Voy a ir leyendo renglón por renglón lo que escribí. Esto es en contra de la voluntad de Dios. Así lo creemos muchos. Como mucha gente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde estabas, Dios? Boreolam, ¿cómo lo permitiste? ¿Cómo lo dejaste? Y por eso mucha gente, Berminan lo aleno, se resbaló. Es muy difícil. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu lo permitió? Sí, yo entiendo que esto es en contra de su voluntad. ¿Por qué es en contra de su voluntad? Porque Akadosh Baruj Hu es la fuente del Tob, de lo bueno, de la bondad. ¿Sí o no? Akadosh Baruj Hu solamente quiere el bien. Él no quiere el mal. Esto justamente mehalel, ¿saben qué es mehalel? Profana el nombre de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo esto, ¿sí? Empieza porque yo pienso y siento que existe el bien, existe el mal, y aparentemente el mal no está dirigido por Dios. Les pido atención y paciencia. Y aparentemente Dios no lo puede permitir. Y hay alguna fuerza externa que permite que esto pase y como viola a Dios, por decirlo así. Y eso no puede ser. ¿Están de acuerdo que no puede ser? Por eso, espérenme. Ahí voy. Ahorita llego. Déjame. Sé que habrán preguntas. Tratemos un poquito de ir caminando juntos pasito por pasito. Entonces, yo entiendo que hay lo bueno, y Boreolam es la fuente de lo bueno, y no le gusta, sino profana su nombre el que hace el mal, y el que hace el mal aparentemente violó las reglas, brincó a Dios y lo hizo. Y yo me pregunto, ¿cómo lo permitiste? Pero existe, según lo que yo digo, existe algo que se llama el mal, que no es parte de Dios. Quiere decir que Dios ya no es único. No es parte de Dios, pero Dios... Por eso, entonces, pero quiere decir que Dios no es Yahid. Porque si hay algo externo que puede violar o hacer algo que Dios no quiera, o que lo acepte, si le quieren decir así, quiere decir que hay algo que no es Yahid. Cuando digo Yahid es único. Y único, voy a decir la palabra, único quiere decir que el bien y el mal también es Dios. Está difícil de entender. Pero si yo digo que es Yahid, que es único, quiere decir que tanto el bien como el mal también es Dios. Pues eso es todo. Entonces no voy a decir lo permite, no voy a decir cómo lo violaron, sino voy a decir Él es. Y eso no me lo entiendo. O sea, por lo menos estoy con la conclusión que Él es el único, pero no lo entiendo. Ahí voy, perdón, para poder caminar.
La realidad es de que ante Dios no existe el mal. Existe que tú lo veas mal. Otra vez. Para Dios no existe el mal. Aguántenme. Ante mis ojos, ante mi manera de verlo, ante mi capacidad mental, lo veo mal. Pero eso no quiere decir que es mal. Porque para Dios no existe el mal. Entonces, ¿por qué pasó? Si yo lo veo mal y está mal, ahí voy, todo voy a tratar de explicarlo. Sé que me estoy metiendo en fibras peligrosas, pero necesitamos entender este segundo principio del Rambam. Otra vez, ¿cuál es el principio? Shehu Yahid, Be'en Yehidut Kamou Besupanim. No existe otra fuerza en el mundo que no sea Dios. O sea, en otras palabras, el mal es Boreolam. Entonces, déjame seguir. Dice, todo viene de una fuente de Tob, aunque yo no lo entienda. Y aunque mis ojos ven mal, mis ojos están viendo que está mal, esos son tus ojos. Pero no quiere decir que esa es la verdad, porque no siempre lo entiendes. O sea, yo veo situaciones, episodios, acciones que contradicen lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, una guerra o una masacre. Yo no lo entiendo. Yo no le entiendo dónde está el bien ahí. No entiendo nada. Prefiero quedarme con la pregunta de decir no entiendo, que llegar a la conclusión de decir hubo algo que violó a Dios. ¿Me estoy explicando? Otra vez. Prefiero quedarme con la conclusión que no entiendo, pero nunca decir que alguien violó a Dios, porque no existe que alguien viole a Dios. Se le fue de las manos, muy buena palabra. Se le fue de las... No existe. Rabotai, escuchen bien. Akadosh Baruj Hu tiene un plan perfecto, lo hablamos la semana pasada. Tiene un plan perfecto hasta Yemot HaMashiach. Habíamos hablado que existe el libre albedrío. Y en los problemas ante nuestros ojos existen dos visiones. Ante los problemas o las cosas que no vemos bien o que más bien las vemos mal, existen dos maneras de por qué llegaron. Una, dice la Gemara otra vez en Masejet Berajot, Haoroe sheisurim baim alav, la persona que ve que empieza a tener algún problema. Número uno, dice la Gemara, Yefashfesh bemaasav. Yefashfesh bemaasav. Quiere decir, chécate, algo hiciste, algo pasó. Voy a explicar. Una persona estaba en un partido de fútbol, sabía que correr le puede hacer un daño porque su cadera anda más o menos, estoy diciendo ejemplos. Sabía que su rodilla está medio flojeando, ¿sí? No sé si vieron las noticias de los clavadistas de Acapulco que estaban queriendo retomar ¿cómo se llama? La quebrada y la economía. Pobre gente, hay que pedir tefilá de verdad, haram. Se quedaron sin fuente de ingresos muchísimas, cientos de miles de personas. Mucha gente está viendo los daños materiales. Hay que ver el día con día, pobre gente, de verdad, haram. Entonces, estaba viendo una noticia que hablaba uno de los clavadistas ya más grande, ¿sí? Que tenía unos aparatos de audición, ¿verdad? Y él mismo cuenta que su hombro y sus oídos, o sea, el hombro de tantos clavados, digo, a mí nada más de verlo me da miedo. Imagínate, y está la quebrada, famosa quebrada, Barminan, si se le calcula mal, se mata. De verdad que con la cabot que lo saben hacer. Pero dice, con el paso del tiempo, él sabía que el momento del clavado le iba dañando la audición. El momento del clavado con las manos de tal manera le fue dañando el hombro. ¿Alguien me quiere decir que es un castigo? No, es una consecuencia. Entendamos bien, Arroese y Surim Baim Alav, lo primero que tienes que pensar si es una consecuencia o es algo que viene del cielo.
El cielo quiere decir que no es por mí, sino es únicamente porque Dios quiso, que ahorita voy a llegar a eso. Pero el primer paso de la persona que ve que tiene algún problema, el primer paso es ver qué hice. A lo mejor hice algo de malo y Akadosh Baruj Hu me está haciendo que regrese y que me vuelva a meter al carril correcto, o que hay una caparata bonot, como siempre decimos, caparata bonot. Y eso es parte de la visión de Dios para regresar otra vez, lo hablamos la semana pasada, que cada persona tiene su libre albedrío y hay que regresar a la persona otra vez para volver a llegar a la misma finalidad. Pero cuando la persona ve, vamos a decir que ya lo logró y de veras no tiene motivo, no hay motivo, es tzadik, no hay ningún motivo el por qué le vino el problema, como lo que vimos hace un mes, es algo que no se puede entender. Y dice la Gemara, cuando ve pishpesh velo matzah, buscó y no encontró, dice la Gemara, no voy a decir toda la secuencia porque son varios temas, dice, Ir'e shehem isurim shel ahava. ¿Qué quiere decir isurim shel ahava? De amor. Oye, si me quieres no me pegues. Si me quieres no me pegues. Rabotay, esa es mi visión. Mi visión es que si yo lo veo mal, ¿por qué entonces me tienes que dar un resbalón? ¿Por qué me tengo que caer? ¿Por qué tengo que sufrir? Y me dices, es porque te quiero. Pues no me quieras tanto, hombre. No me quieras. Barminan. No, es que esa es tu visión. Una persona, Bezrat Hashem, una mujer, se va a aliviar. Como dijo usted muy bien antes, es un premio que no hay manera de expresar la alegría que uno siente. Pues tiene que pasar un proceso. Y ese proceso no es fácil. Que Hashem las bendiga a todas, no es fácil. Es un proceso que son muchos meses de dificultad, de dolor, de náuseas, y cuando llega el momento de la aliviada, que Hashem nos cuide. No es fácil. Son dolores, son momentos difíciles, pero viene un premio después y todas están dispuestas a hacerlo. Porque saben que viene el premio, que es lo más hermoso, que son tus hijos. Y varias veces. Esto es en serio. Es en serio. ¿Por qué? Porque esos isurim son shelahava. Son de amor y de cariño. Rabotay, ¿por qué? Porque es un proceso que no le entiendo, pero tiene que pasar. Y quiere decir que aunque a veces las cosas se ven diferente, la realidad es de que es para bien. Y dice así. Voy a leerles una historia de la Gemara muy conocida. En base a esto, continuar, Bezrat Hashem. Cuenta la Gemara. Había uno de los personajes más grandes del Talmud llamado Rabbi Akiva. Todos han escuchado de él. Famoso jajam, que a los 40 años empezó y fue la persona más grande de todos los Tanaim en aquella época. Okay. Él dice así, en una ocasión Rabbi Akiva iba en el camino, tenía que viajar de un lugar a otro, y llegó a una ciudad, entró a la ciudad, pidió asilo, y nadie se lo dio. Nadie se lo dio. Rabotay, la persona que entra a un lugar y pide asilo y no se lo dan, ¿qué dice? Injusto, obscuro, negativo, malo, ¿por qué? No me lo merezco, ¿quién soy? Y más Rabbi Akiva, ¿cómo? El jajam más importante de la generación, ¿no le dan un lugar para dormir? Él decía una frase que todos la conocen, Kolma de Avid Rahamaná Letabavid. Todo lo que hace Boreolam es para bien. No lo entendía, Y estoy llegando que no le entiendo, porque no le entiendo. Viene Rabotay, dice, se tuvo que ir afuera de la ciudad, porque no encontraba un lugar en la ciudad para dormir, se salió y se fue afuera de la ciudad. ¿Qué tenía? Un gallo, un burro y una vela. Una historia muy conocida. Viene Rabotay y está con su burro, con su gallo y su vela. Bueno, una vela para que pueda tener un poquito de luz. Y prendió su vela.
no tenía otro cerillo, no es como el que tienes tu caja de cerillos o tu encendedor. Vino el viento y no, ¿ustedes qué creen? Rabbi Akiva no era bobo, claro que lo puso en un lugar, ¿saben, no? Que las velas las ponen en un como... quinqué, o sea, para que no le entre el aire, para que no, y que no se ahogue y se apague. Él buscó la manera, pero ¿qué creen? Vino un viento más fuerte de lo que él se imaginó y le apagó la vela. Y Rabotay, no estamos en el siglo XXI, ¿sí? De que hay ¿cómo se llama? Luz de los faros. No, estás afuera, negro, da miedo, negro, ok. Y él que decía, Boreolam, bueno, podíamos nosotros decir, Boreolam, no solamente que nadie me dio mi lugar, no solamente que nadie me invitó a su casa, no solamente que me despreciaron, así me pagas. Zu Torah bezu sejará, es la Torah, así me pagas. No tengo luz, me da miedo, Barminán, llega alguien, me dice, ¿qué hago? ¿Qué volvió a decir Rabbi Akiva? Colma de Abid, Rahamana, Letab Abid. Está bien. Pero no acabó la historia ahí. Dice Rabotay, estaba sentado, de repente, como no había luz, no pudo ver, llegó una comadreja que se llama Juldá, o Jatul, un gato, como quieran decir. Agarró al ternegol, se lo llevó, lo mató, se lo comió. Shema Israel. Shema Israel. Entonces, no lo invitan. No, se queda fuera de la ciudad. No tiene luz. Y ahora no tiene gallo. Shema Israel. Rabotay, se puede entender que cada vez, en vez de empezar a ver la luz, se hundía más. Viene Rabotay, ya no tiene vela, o sea, tiene vela sin luz, ¿de qué sirve? No tiene gallina, ni modo. Esta, la última parte, es para imaginárselas, volverse loco. Vino un león. ¡León! No, déjale que se le comió. Ves a un león enfrente, te mueres del miedo. Un león enfrente. Rabotay, esta semana, no sé si vieron las noticias, en Italia se escapó un león de la... Shemaiser, era por volverse loco, todos se metieron en las casas. Es peligrosísimo. Imagínense a Rabbi Akiva, solo, de noche, sin luz, y de repente ve a un león enfrente. Boreolam le hizo un milagro, Baruch Hashem. ¿Se comió a quién? Al burro. Ya, Baruch Hashem. Se fue, ya estaba satisfecho, se fue. No burro, no gallina, no vela, solito. A ver, duérmanse en la noche. Se pueden imaginar, ¿cómo andas a dormir? Rabotay, esa noche, no sé si durmió o no, no cuenta la Gemara, pero cuenta que después, en la mañana, se entera. Eran momentos, ustedes saben que los romanos, él vivió en el tiempo de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, y los romanos gobernaban, y vino un pelotón, un grupo de soldados a esa ciudad donde él iba a entrar, y desbarataron a toda la ciudad. Los mataron a todos. Y Rabbi Akiva, si hubiera estado en la ciudad, lo hubieran matado. Si hubiera estado afuera, pero hay gallina que quiquiriquea, o hay burro que rebuzna, o hay vela que alumbra, lo hubieran agarrado. Lo hubieran matado a él. Colma de Abid Rahamana. Entonces dice Rabbi Akiva, ¿ves cómo sí todo lo que hace Dios es para bien? Qué bonito. Muy buena historia. Y Rabbi Akiva dice, mira, Baruch Hashem, escuchen que es el punto más importante, en esta ocasión lo vi, pero ¿cuántas ocasiones no lo ves? En esa ocasión. Viene Rabbi Akiva y te dice, colma de Abid Rahamana, aunque lo veas o no lo veas, colma de Abid Rahamana, letav Abid. Todo lo que hace a Kadosh Baruj Hu es para bien aunque no lo entiendas. Y también el mal, que ante tus ojos es malo, como que no lo invitaron, como que se le apaga la luz, como que le quitan al gallo, le quitan al burro, todo era oscuro, malo, negativo y no le entiendo y no me vas a lograr explicar nunca qué es bueno. En ese caso él vio que al final todo se entendió, todo se aclaró, pero no siempre pasa así. No siempre pasa así. Viene Rabotay el pasuk.
Eso se llama emunat hayihud. ¿Qué quiere decir emunat hayihud? En yahid kamou besum makom. No existe otro. Todos los días, Rabotai, decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pirush, primera explicación. A Kadosh Baruj Hu, decimos todos, escuchen todos, Shema Israel. Hashem, ¿qué es Hashem? Yud que, Vav que. Es Rahamim, es piedad. Yud que, Vav que, es piedad. Hashem, a veces es piedoso, Aitov. A veces es Elokeinu. A veces es Midat Adin. A veces hay juicio. No le entiendo y no le entiendo. Hashem también es ocasiones que es Elokeinu. Pero ¿qué crees? Que siempre, esas dos, siempre es Hashem. Siempre es Rahamim. Nunca se preguntaron por qué el Kriyat Shema, perdón que lo interrumpo, nunca se han preguntado por qué en el Kriyat Shema repito 2 veces Hashem. Yo tenía que decir así, Shema Israel, Hashem Echad. O Hashem Elokeinu Echad. ¿Por qué digo Shema Israel, Hashem Elokeinu? Otra vez repito, Hashem Echad. Pirush, estoy explicando, Pirush. Ese Hashem, que a veces lo ves Midat Rahamim, y a veces lo ves Midat Adin, y no le entiendo, sábete que siempre las dos son Hashem, son Rahamim, pero no lo entiendo, pero es Hashem, y eso es Echad, es el único, no existe otro. Cuando decimos Echad, en el cielo, en la tierra, en los 4 puntos cardinales, en donde estés, en donde pienses, es Echad. En Yahid kamou bechol makom. Eso es Yahid. Entonces quiere decir que vamos aprendiendo que el concepto del Shema Israel es llegar al emunat hayihud. No solamente que Él crea y mantiene la existencia, que fue lo que hablamos la semana pasada, sino también lo que no entiendo, también lo que está mal ante mis ojos, lo que tristemente se ve mal, no entiendo las cosas, ¿por qué caí en este asunto? ¿Por qué las cosas caminan mal? Mal ante tus ojos. Pero todos los días digo Shema Israel para que me meta en el corazón, aunque no lo entiendo, pero por lo menos tengo que saberlo. Que Hashem es ¿qué? Es Echad. Y explico. Dice la Gemara en Masejet Pesachim. Veaya Hashem le melech al kol haaretz. Lo decimos todos los días ¿en dónde? En Adenu Shabeach, al final de la tefilá. Veaya Hashem le melech al kol haaretz. Dios es el rey, va a ser el rey en todo el mundo. Vayom ahu, ese día que venga el Melech HaMashiach. Vayom ahu yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Que si va a ser ¿qué? Único. Yo pregunto, ¿único? Pregunta la Gemara en Masejet Pesachim. ¿Que acaso hoy no es único? Todas dijeron al principio de la clase, Echad, claro que es único. No, mírame, no está tan sencillo. Muy bien, dice la Gemara, cuando digo en este mundo es Echad, pero hay cosas que veo bien y hay cosas que veo mal, que no les entiendo. Dice aquí, en este mundo hoy en día hay Besorot Tobot y hay Besorot Barminan Raot. Hay noticias bonitas, hay noticias no tan bonitas. Ese es en este mundo. Entonces no es Echad. Porque si tú tuvieras clarito el Echad, nunca dirías que hay una noticia mala. No lo entiendo, ¿eh? Otra vez. Yo digo que no lo entiendo, pero tengo que saber que esa es la verdad. Y dice, cuando venga Yemot HaMashiach, en el mundo que va a haber claridad, como dijo usted, como dice el pasuk, Az Yemale Sehok Pinu. ¿Cómo? ¿Ahí nos vamos a reír? Sí. Vas a decir, ¿cómo esto que estaba viendo Barminan como una tragedia? Te vas a reír. ¿Cómo? No sé explicarles. Yo no sé explicarlo. Porque existe un dolor, existe una no claridad. No veo la película totalmente clara. Pero en el momento que llegue Yemot HaMashiach, Vayom ahu yeh Hashem Echad, Ushmo Echad. Y todos van a reconocer su grandeza. Y se van a dar cuenta que realmente todo
Todo, absolutamente todo, el mal y el bien, todo fue de Boreolam. Otra vez, primero, fíjate si no son cosas que tú mismo generaste. Yefashfesh bema'asav, uno tiene que checar si uno no se equivocó. Pero cuando no, y Baruch Hashem, estamos bien, y de todos modos viene una cosa que no le entiendo, que tristemente pasa, hay que meterse al corazón emunata y yehud, por lo menos saberlo. Beyadatá, Baashebotá y Levabeja, no sé si voy a llegar a eso de sentirlo, pero por lo menos sábete que esa es la verdad. Bayomahu yeh Hashem ehad, ushmo ehad. Ese es el pirush que decimos todos los días en ¿qué? En Kriyat Shema. Otra vez, Shema Israel, acuérdense el pirush. Hashem es midat rahamim, Eloqueno es midat din, pero no siempre lo veo bien, veo que hay midat din. Acuérdate que es Hashem, que todo es el mismo Dios y todo ese Dios es rahamim, porque Boreolam es kulotov y ante tus ojos no lo ves bien, pero realmente ¿cuál es la realidad? Que todo es Hashem y Él es el único Ehad, es el único que existe. Vean, Rabotai, les voy a contar una historia muy interesante en breve, que pasó hace más o menos como 25 o 30 años. Aquí ya se hizo popular el concepto de los seminarios, ¿sí? Que están hechos los seminarios para poder hacer que la gente regrese, que escuchen la veracidad de la Torah. Había en una ciudad llamada Arad, había dos hermanos que asistieron por azares del destino, dicen, ¿no? Llegaron a ese seminario. Ellos, los dos hermanos, eran pilotos del Tzabá Ganal de Israel, de los más extraordinarios pilotos, sobresalientes en el ejército, y les gustó, se metieron, hicieron teshuvá, porque eran totalmente laicos, totalmente, se metieron a una yeshiva, la yeshiva famosa de Or Sameach. Okay. Cuando se enteran los papás y los otros hermanos, nomás les cuento como paréntesis, los papás, el papá tenía un puesto en la policía muy elevado, la mamá muy aristocrática, muy inteligente, no podían digerir, voy a decir palabras que así está escrito, la tragedia que les pasó a su familia. Para ellos fue una tragedia. ¿Ellos qué dijeron? ¿Cómo? Se volvieron locos. Están locos. ¿Cómo? Sáquenlo. ¿Cómo? Se sentían traicionados. No, les voy a decir una palabra que tristemente la he escuchado en otras ocasiones, me duele, pero es verdad, que dicen, vamos a hacer abelut, berminan. Sí, hay gente que así dice. ¿Cómo? ¿Se volvió religioso? Hazbe Shalom. ¿Se volvió religioso? ¿Cómo? Una tragedia. Está bien. Pero por la situación, ellos no se pelearon con sus papás, los querían, a los hermanos, a los papás, pero ya había una diferencia porque les decían, ¿estás loco? ¿Qué hiciste? No sé qué. Okay. Pero ellos muy respetuosos, seguían yendo a casa de papá y mamá, todo como debe de ser. En una ocasión va a volver a ver otro seminario, en Arad. El hermano de la yeshiva, uno de los hermanos, le dice a su hermano que no ha conocido lo que es la Torah, las mitzvot, le dice, mira, no para que te veas religioso, no creas, nada más para que me entiendas el por qué estoy aquí. Y escucha, o sea, tú no puedes hablar de algo que no sabes. Si sabes y me discutes, voy de acuerdo, pero si no sabes, no puedes discutirme ni criticarme y menos ofenderme, porque no sabes qué es. ¿Le pareció buena idea al hermano? Dijo, la verdad, pues sí. No, Barminan, no voy a ser religioso. Pero pues voy a ir. ¿A quién le cuenta? A sus papás. Uy, no, por favor, no vayas. Estaban viendo que es Hoshech, oscuridad, tragedia. No vayas, mamá, quiero entender, porque lo voy a criticar. No, mamá, no voy a ser religioso. Nada más quiero entender de qué se trata. Dijo el papá y la mamá, está bien, vamos a hacer algo. Vamos todos. ¿Pero para qué? Dijo el papá y la mamá, para cuidarlo a el chiquito, que no vaya a cometer el error de los grandes, para que pueda de alguna manera protegerlo y no crea en esas, no quiero decir, en esas cosas. Y dice, y vamos a protegerlo a capa y espada, que no se nos vaya a ir de las manos. Está bien, quieren ir todos, que vayan. El seminario dura
como saben, 3 días, ¿no? Es un jueves en la tarde, empieza en algunos lugares, todo viernes, Shabbat y domingo se regresa. Jueves en la noche llegaron supuestamente a una plática, pero quedaron atontados de la plática, así se quedaron así. Porque son cosas muy interesantes, te hablan de la veracidad de la Torah, de las pruebas, cosas realmente muy interesantes. Llega el papá, la mamá y el hermano. Oye, si nos quedamos a dormir en el hotel, no estamos reservados, pero la verdad está interesante. Les dieron lugar, se quedaron al otro día. Pero Shabbat no. No. Después de las pláticas del viernes, dijeron, nos quedamos en Shabbat. Acabando Shabbat, se fueron a la yeshiva. Y sale que toda la familia regresó. Rabotay, esto lo cuenta el hermano que quiso ir nada más para poder entender lo que el otro hacía. Hoy en día el papá, la mamá, los hermanos, que son familias ya Baruch Hashem Shomrei Mitzvot, son de los principales que llevan los seminarios en Eretz Israel. Y que, cuando lo contó, dijo, ¿cómo? Yo pensaba que todo esto es obscuridad. Y Akadosh Baruj Hu tiene caminos que aunque tú trabajas contra de mí, tú ibas a ir para decir, no lo hagas. ¿Qué dijo Akadosh Baruj Hu? Está bien, hombre, bebe, no importa. Yo nada más quiero llegar a mi finalidad, que tú comprendas que tienes una finalidad. Y aparentemente para ellos durante años fue una tragedia, fue una oscuridad, haram, porque no entendían, no puedo criticar. Porque ellos veían que es un camino equivocado, pero veían que era algo equivocado, oscuro, negativo, negro, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué pasó? Justamente de ahí vino al revés. Vino una bendición, vino una claridad. Rabotay, todo esto se llama Emunat Ayihud. Esto se llama el entender que aunque las cosas se ven Hoshech, se ven oscuras, realmente ¿qué son? Y no siempre lo vamos a entender. Trajimos nada más 2 ejemplos, y pueden haber muchos, de cosas que tú ves que aparentemente ¿qué pasó? Y viene lo malo, es una bendición de Boreolam. Lo malo es una bendición, por ejemplo, conté en Shabbat Kodesh. Sí saben de que acaban de entrar a Gaza hace poco, o sea, me refiero, la guerra tiene un mes, 40 días, pero Gaza entraron hace 2 semanas. Los primeros 2 días de terrestre, ustedes saben de que hay un lugar donde están todas las cámaras, donde están checando todos los que entran y cuidarlos y aguas y etcétera. De repente ven que 3 de los poderosos tanques que tiene Tzahal, los 3 ardiendo en llamas. Y cada uno de los tanques tenía 12 personas. Quiere decir que no han empezado apenas a entrar y ya van 36 bajas. No puede ser. Se volvieron locos. De repente, momentos después, le habla uno de los soldados a su mefakeach, o sea, a su de arriba. Le dice, ¿cómo? ¿A dónde estás? Le cuenta que de manera milagrosa, que no sabían por qué, la oruga se salió. ¿Saben qué es la oruga, no? La cosa esta que hace que ruede el tanque. Es rarísimo, como la cadena. Es rarísimo un tanque del siglo XXI, con las características que tiene, con el poder, con todo, que le salga la oruga, plena guerra, principios de guerra recién usados. No puede ser. ¿Y ellos qué dijeron? Hoshech. ¿Cómo? El Rosh, la cabeza de los 12 del primer tanque, dicen, no sé por qué, pero entonces son manzanas, dijo, vámonos. Abren la puerta, se salen los 12. El de atrás, iban 3 en filita, el de atrás dice, espérame, los de adelante se salieron, no sé por qué, ellos no ven la oruga que se salió, se salieron los de adelante, hay una sacaná, salte, se salen los otros 12. El de atrás ve lo mismo, se salen los otros 12, los 36 se salen, se escapan y justo llega la bomba a los 3 y los elimina a los tanques, pero no a las personas. ¿No es Yad Hashem? A veces ves Hoshech y a veces te das cuenta que no era Hoshech. Pero es Yahid, también en el mal Boreolam está, aunque no lo entiendas.
Vuelvo a repetir, no lo entiendo. A veces lo entenderemos, a veces no. Pero en el mal también está Akadosh Baruj Hu. Por eso, por eso, yo no le puedo explicar el cómo es para bien, pero sé, aunque no lo siento, vuelvo a repetir, que es para bien. Pero no lo entiendo. Como le preguntaron a Rav Lau, escuchen esto. Le preguntaron a Rav Lau, no el Rab Arashi de ahorita, su papá, un Talmid Jajam muy importante, y es un Yehudí bastante mayor, muy sano, Baruch Hashem, que Hashem lo cuide. Él es sobreviviente de la guerra, y no solamente que sobrevivió, sino logró crecer, aunque perdió a sus papás, a sus hermanos, perdió lo aleno, y salió y llegó a ser el Rab Arashi de Israel. ¿Cómo es algo? Es impresionante su grandeza. Un periodista le pregunta, Jajam, nada más quiero que me diga, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Y Rav Lau, con una sonrisa muy particular de él, le dice, le empieza a contar sus dificultades. Dice, había frío extremo, no había vacunas, no había medicinas, no había comida, no había nada. Era un zar norá. Y dice, no, entonces, ¿por qué? ¿Cómo le hizo? Le dice, nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la opción 2? Hay opción 1, hay opción 2. La opción 1 es mantenerme, aunque no le entiendo, mantenerme en Hashem Echad Ushmo Echad y seguir. Y en algún momento Hashem nos abrirá las puertas. Opción 2, quejarse y renegar. Renegar. O sea, quiere decir que el renegar es darle la victoria a los nazis. ¿Qué querían los nazis? Aniquilarnos. Que no existe Dios, que podemos contra Dios. No se los voy a dar. No le voy a dar la victoria a los nazis. Miren qué bonita shkafá. En el problema, en la oscuridad, en el dolor, pero no le voy a dar a los nazis lo que ellos buscaban de nosotros. O buscaban enseñarle al mundo que no existe Dios. No. Hayá, Jové, Veiyé. Ejad, Yahid, Umeyuhad, es único. Y aunque no le entiendo, y aunque está difícil, y aunque hay obscuridad, pero Akadosh Baruj Hu es Kol Yahol, es el único, no existe otro. Y también dentro, pero vean qué profundo, quiere decir que dentro del mal, no sé explicar, otra vez, no sé explicar. A veces lo entenderemos, pero muchas veces no. Como usted dijo, ¿usted me quiere decir que eso es bueno? No sé explicarlo, pero así es. ¿Pero por qué? No sé. Porque eso lo tengo, y por eso dice, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, vayomahu yeh Hashem echad, ushmo echad. Y termino con esto, Rabotay. 2 cosas, ya no puedo ampliar porque ya es un poquito tarde. Si me queda claro que es Yahid Umiyuhad, hay una frase que dice, Bechol derajeja da'ehu. En todos tus caminos, búscalo a Dios. Búscalo, aún en las cosas obscuras, tócale la puerta a Boreolam. Bechol derajeja da'ehu, behuye yasher orjoteja. Él te va a encaminar dentro del problema, vas a ver la manera de cómo caminar en el problema. Preguntarte que el problema es Dios o no, no te va a llevar a nada. Y tenlo claro que es Dios. Mejor búscalo para que te diga cómo caminar en la oscuridad. Ya no puedo ampliar mucho, pero esa es la verdad. Y número 2. Todo lo que sucede, todo lo que nos Todo es para bien. Sí, es que no lo entiendo. A veces no lo entiendo. Y a mí me queda el libre albedrío de no caer y no hundirme, como usted dijo. Ese es mi libre albedrío. Entonces, número 1, Bechol de la Jeja Daeu, búscalo a Boreolam, búscalo. Y que te diga y que te enseñe cómo caminar dentro del problema. Número 1. O sea, pedirle a Dios. Claro, platica con él. Platica, háblale. Melech Ozer Umoshia Umagen. ¿Qué es Melech Ozer? Me ayuda a cruzar el problema. Moshia me saca del problema. Melech Ozer Umoshia, que es Umagen, y me protege que en ocasiones ni caigas en el problema, que tú ni te enteraste. Que en ocasiones podrías haber caído en un problema y ni te enteraste. Pero Akadosh Baruj Hu te ayuda a pasar el problema, a salir del problema o a no entrar en el problema. Número 1. Número 2. Si sabemos que Had Yahid Umyuhad es único, Hayá Obe Veiyé, apégate a Akadosh Baruj Hu cumpliendo lo que Él quiere que cumplas. Porque por algo estás aquí. Tienes una misión
y la misión es clara. Eres Yehudí, Baruch Hashem, tienes la oportunidad de cumplir, Baruch Hashem, tienes la oportunidad de crecer. No lo evadas, no digas mañana, no digas después, no digas no me gusta, no digas es difícil, porque tenemos una línea que seguir, una brújula que llevar, y si no la vas a llevar por ahí, ¿qué va a hacer Akadosh Baruj Hu? Al final te va a regresar a la misma. Igual vas a llegar a la misma brújula, nada más no te pierdas, porque si te pierdes, ¿qué va a hacer Boreolam? Te va a regresar. Y en ocasiones que no entendemos lo que pasa, acuérdense que se llama Nisurim Shel Ahavá. Es el cariño de Akadosh Baruj Hu de que el mundo llegue a donde tiene que llegar cada uno de nosotros, con el tikkun de nosotros y el tikkun del mundo en general. ¿Verdad? Que entendamos este concepto que se llama Emunat Ayehud. Shabbat Shalom Mevorach.